Esta reunión está siendo grabada. Siente que estamos internacionales, ¿eh? Muy bien. ¿Bien? ¿Estamos listos? Sí, don David. Estamos Bien, listos. bien. En nombre de Dios y de la patria abrimos esta sesión ordinaria de nuestra Comisión de Vivienda de este año 2021. Aprovechamos de darle la más cordial saludo a nuestros colegas senadores, Juan Castro, Juan Ignacio Latorre, un saludo afectuoso, Carlos Montes, Yanna Proboste, que también está conectada. Y por cierto, a nuestros, siempre los acompañan en estas tareas, partiendo por don Jorge, nuestro secretario, un saludo, que han tenido un buen descanso todos. Gonzalo, Nicolás del Ejecutivo, don Luis Díaz, que está aquí presente con nosotros, Vero de la biblioteca, ¿no es cierto? Y todos nuestros asesores que nos acompañan también en la transmisión. Así que un abrazo muy cordial absolutamente a todos y un agrado compartir estos minutos de esta sesión también con usted. Así que un saludo muy cordial y un abrazo muy grande. Bien, don Sergio, don Jorge, ¿qué tenemos? Presidente, primero se han recibido 3 oficios del ministro de Bienes Nacionales, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, repite informes relativos a las ventas y transferencias a título gratuito de inmuebles fiscales, da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades de esa cartera, informa sobre inmuebles con administración de que dispone la repartición al radio urbano. Por otro lado, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo ha remitido sendos informes de avance de distintos programas y planes, también de ejecución de proyectos de acondicionamiento térmico de viviendas, y finalmente hay 2 oficios de diversas reparticiones públicas que dan cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas. Eso es, presidente, la cuenta. Bien, muchas gracias, don Jorge. ¿Qué tenemos hoy día para la tabla? Señor presidente, hoy día vamos a analizar los aspectos finales relacionados con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto. El senador señor Montes, en la última sesión, hizo presente su inquietud respecto a algunas materias acerca de las cuales el Ejecutivo tiene material para referirse a las mismas. Ahora, todas las modificaciones de la Cámara de Diputados ya fueron votadas, ¿ah? Pero son estos aspectos que le inquieta al senador señor Montes que estén lo mejor abordados posible para efectos de llegar a la comisión mixta con, ojalá, las propuestas pertinentes para salvar las divergencias. Correspondería entonces eso, señor presidente, a analizar hoy día. Bien, 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 don Jorge. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos, no sé, ofrezco la palabra en algo general, senador, ¿alguna cosa? Si no, para pedirle entonces al Ejecutivo cómo vamos a enfrentar este proceso. ¿Sí, Yarna? Presidente, tal vez en esto, circunstancialmente estoy en esta comisión y quisiera compartir una situación que me tocó ver durante el receso legislativo en la localidad de Incahuasi, y a lo mejor a través de esta comisión solicitar mayores antecedentes. De acuerdo a la información que nos proporcionan las vecinas de Incahuasi, el año 2018 se inició un proyecto de casetas sanitarias en la localidad de Incahuasi, que pertenece a la comuna de Vallenar. Este proyecto habría sido llevado adelante por la municipalidad de Vallenar. Sin embargo, hasta la fecha, y tengo las fotografías que no tengo dificultad en poder compartir con ustedes, hasta la fecha las personas no pueden utilizar sus casetas sanitarias porque no se ha entregado, no están recepcionadas, además están con llaves, ni siquiera las pueden abrir. Les dejaron la acumulación de tierra en el patio de la casa y por lo tanto creo que sería bueno indagar y ojalá poder oficiar desde la Comisión de Vivienda a la Municipalidad de Vallenar para que pueda entregar todos los antecedentes respecto de esta situación. Pero además, presidente, mire, en varias de las casas que visité, son casas de autoconstrucción, que son muy, muy antiguas, están en una condición muy precaria. Sin embargo, ellas tampoco pueden optar
después a programas regulares del Ministerio de la Vivienda, como por ejemplo el arreglo de sus techumbres, porque tienen casetas sanitarias. Entonces ellas dicen, mire, nosotros no solicitamos eso. Llegó un día a la municipalidad y entró y empezó a hacer obras, nunca esto lo conversó. Y claro, nosotros teníamos una solución que era a lo mejor un poco más precaria, pero una solución al fin y al cabo, y hoy no podemos postular a ningún beneficio del Ministerio de la Vivienda. Por lo tanto, creo que también sería importante que esta comisión pudiera dar una vuelta respecto de una revisión de la política habitacional, porque si en situaciones como esta realmente es posible que a familias se excluya de este beneficio, como por ejemplo arreglar las techumbres, si era una cosa que usted se ponía en el living comedor de la casa y veía entrar todos los rayos del sol de la localidad de Incahuasi, y así como en eso pasa en muchas partes del país, y no puede postular a los programas de reparación de techumbres, por ejemplo. No, bien, Yanna, absolutamente válido, un programa que los que somos alcaldes los conocemos de sobremanera, ¿no es cierto?, los famosos PMB, el rol de los municipios. Yo me sumo a esa inquietud, lo acordamos para oficiar obviamente al municipio requiriendo los antecedentes, haremos lo propio. Yo le sugiero también con el Ministerio del Interior, la SUDER en particular, que es la que financia este tipo de proyectos. Y efectivamente lo que tú señalas es una realidad que pasa en muchas partes, en muchos lugares. A los municipios se les estimuló mucho en algún minuto a hacer saneamiento sanitario a través de estos programas, y a veces se encontraron con este problema de la duplicidad respecto de la consideración como un subsidio habitacional, el tema de la solución sanitaria. Pero hoy día los programas se han perfeccionado tanto que realmente la gente se termina por condenándole más que dándole al final una solución, porque claro, quedan con esta solución sanitaria, una cosa anexa, rara, metida, ¿no es cierto?, en el sitio, separada de la construcción, en fin. Pero me parece, pidamos todos los antecedentes y ¿cómo se llama? Eso hay acuerdos, senadores, no me queda la menor duda, así que así, entiendo que así va a ser la petición, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muy bien. Presidente, entonces se oficiaría a la Municipalidad de Vallenar y a la Subdere para que informe al respecto. Afirmativo, sí, porque la SUDERE pone la plata, don Jorge, y la municipalidad es la entidad ejecutora en estos planes. Perfecto. Siempre, ¿ya? Muy bien, aprobado. Igual, perdón, sería bueno que está el Ejecutivo acá, analicemos el tema, porque estas familias, Gonzalo, para los efectos, esto ha habido una larga discusión, ¿son o no son un subsidio habitacional la simple construcción de una caseta sanitaria? Porque antes estaba, ¿te acuerdas?, la vivienda progresiva, después de la caseta venía la pieza, la casa, así se iba armando este tema, ¿ya? Demostró solución en su minuto, pero hoy día ya no es eficiente ante la multiplicidad de programas que hay hoy en día, así que sería bueno también que ustedes como Ejecutivo, como MIMPU, pudieran tener algún pronunciamiento sobre el particular. Sí, Carlos está levantando la mano. Ah, no, está levantando para otro lado, ya. ¿Te parece, Gonzalo? Bien. Sí, presidente. Sí, efectivamente, es necesario tener claro el tema de las inhabilidades cuando aplican o no, cuando el tener un beneficio anterior bloquea un nuevo subsidio, especialmente cuando son los de mejoramiento. Muchas veces hay reglas especiales para eso o se autorizan excepciones. Yo tomé nota de lo que dijo la senadora, también lo podemos comentar al director Sergio Villada del CEREMI para que estén al tanto de la situación y se pueda ver ahí algún tipo de, no sé si de solución o por lo menos tener claro la materia para poder orientar a esas familias. Eso. No, perfecto. Imagínate, la gente ni siquiera pide las cosas, te fijas, se le instalan, llevan más de 2 años sin poder hacer uso de un tema tan básico y elemental como es la solución sanitaria. Así que evidentemente que algo ahí no está operando bien, así que me parece bien, vamos a hacer las peticiones formales de ese particular. Bien, secretario, perdón, ejecutivo. Respecto del proyecto de copropiedad, los aspectos que tenemos, esto fue una discusión amplia que se realizó en la tramitación hasta enero pasado, y efectivamente concordamos ahí que hay varias materias que requieren una vuelta para tratar de darle el contenido que necesitamos para asegurarnos, ¿cierto?, un proyecto en la tramitación en la comisión mixta lo más acotado posible. Hay materias que requerían efectivamente un reforzamiento distinto, así que te dejo la palabra, Gonzalo y Nicolás.
Gracias, presidente. Voy a compartir pantalla. Déjeme buscar, a ver si me resulta por aquí. Ustedes me dicen si se ve o no. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Y se ve como presentación? Ya. Sí, correcto. La pantalla completa. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, antes de entrar en materia, lo primero, agradecerles por el trabajo con este proyecto de ley, tanto en el primer trámite como en la revisión de la modificación efectuada en segundo trámite por la Cámara de Diputados. Proyecto largo, tiene más de 100 artículos. Se pudieron revisar todas las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, muchas de ellas fueron aprobadas, efectivamente algunas fueron rechazadas, pero siempre en el entendido de la búsqueda de una mejora del proyecto. O sea, muchos de esos rechazos lo comentamos en varias de las sesiones. Más que rechazo a la norma, era un rechazo a la redacción, a darle una vuelta adicional, a tratar de perfeccionar, y nosotros tomamos nota de cada una de esas observaciones. Hemos estado hablando con Jorge también respecto del detalle de lo que se dijo en cada sesión para poder recoger bien lo que ustedes comentaron al momento de rechazar, para poder recogerlo en una redacción alternativa. Nosotros, en ese sentido, estamos completamente disponibles para trabajar en una propuesta de modificaciones, en quizás conversarlas con sus asesores en una mesa de trabajo, como lo hicimos en el primer trámite, que nos parece que fue un mecanismo bastante útil. ¿Para qué? Con el objeto de que a la comisión mixta no llegue simplemente un informe en el cual aparecen unas materias rechazadas, como si no estuviera de acuerdo la comisión, sino más bien, mire, un rechazo que quizás viene con una propuesta ya más concreta, rechazo para por qué no analizamos esta propuesta específica, y poder así facilitar también el trabajo de la comisión mixta y que no se nos alargue la tramitación de una ley que es tan necesaria y que hemos tenido años ya de análisis, y que podríamos cerrarlo de buena manera en la comisión mixta. Eso en primer lugar, agradecer por el trabajo realizado y manifestar la disposición a trabajar en esas materias específicas que requieren algún grado de precisión. Dicho lo anterior, quisiera pasar a lo que comentó Jorge al comienzo de la sesión, respecto de que si bien ya se votaron todas las modificaciones, algunas aprobadas y otras rechazadas, hay algunas materias que no se entró en su análisis porque no habían sido modificadas por la Cámara, por lo tanto eran iguales a las que ustedes habían aprobado en primer trámite, pero que el senador Montes planteó su inquietud respecto a cómo estaban quedando tratadas, ¿ya? Y aquí los agrupamos en 4 principales materias. Primero, la figura del condominio de tipo B y la modalidad de los sitios urbanizados. Después, la figura de los condominios de vivienda social y los condominios de vivienda de interés público, porque la ley vigente está un título especial para los primeros, y que ahora se transformaba en un título que ampliaba el ámbito de aplicación a los condominios de vivienda de interés público. ¿Y qué implica ese ámbito de aplicación ampliado? Después había un tema con la relación entre los órganos de administración de un condominio, principalmente asamblea de copropietarios, comité de administración y administrador. ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Quién depende de quién? ¿Quién prevalece, o cuál es el órgano superior de administración? ¿Cuál es el rol del administrador respecto del comité, etcétera? Y por último, hubo algunas observaciones respecto al libro de actas y otros documentos del condominio, el archivo de documentos, el libro de novedades, también, algunas materias relacionadas con los registros contables, la rendición de cuentas. Era algo importante. ¿Quién iba a quedar a cargo de resguardar estos documentos, y que la historia se mantuviera siempre correcta, y que los libros fueran pasando de un encargado a otro, y que no por un cambio de gestión apareciera un nuevo libro, sino que los documentos del condominio tienen que ser un solo set que se mantenga y se vaya traspasando del presidente de administración al presidente de comisión de administración, o de administrador a administrador, dependiendo de qué documentos estemos hablando. Esas serían las 4 materias a grandes rasgos. Tengo algunas láminas que están más de detalle de cita de artículos, pero voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Respecto al condominio tipo B, modalidad sitio urbanizado, creo que lo primero que hay que tener claro es qué dice la normativa vigente, la ley 19.537 y el reglamento de esa ley, que es el decreto supremo 47 del 98. El artículo primero de la ley vigente ya establece que los inmuebles que integran un condominio y sobre los que se puede constituir dominio exclusivo pueden ser distintos, vivienda, oficina, y una de esas posibilidades es que sean sitios, sin apellido, sitios. Y después, en el artículo segundo, dice: para los efectos de esta ley se entenderá por condominio construcciones o los terrenos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria, y distingue los condominios tipo A y tipo D. Y en los condominios tipo B señala que son los predios con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos delindes existan simultáneamente sitios que pertenezcan al dominio exclusivo a cada copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos. ¿Qué pasa? Que cuando dice los predios con proyectos de construcción aprobados, hay que irse al reglamento de la ley, donde se define que es un predio con proyecto de construcción aprobado.
Y el reglamento de la ley establece que son los que cuentan con el certificado de la Dirección de Obras de que consta que no requiere ejecución de obras de urbanización o que las obras ya han sido ejecutadas, pero agrega que también puede ser los que cuenten con certificado de urbanización garantizada. Y que ese certificado, junto con el certificado que acoge a copropiedad, permite transferir el dominio de dichas unidades. Por lo tanto, en el régimen actual, uno puede tener un condominio de sitios donde los sitios en la práctica no estén aún urbanizados, sino que solo tengan una garantía de obras de urbanización. Eso lo discutimos en el primer trámite, a ustedes les parecía pertinente, y por eso se estableció una mayor exigencia. Y eso quería aclarar en esta lámina, que lo que tiene el proyecto de ley es una exigencia mayor cuando se habla de sitios, porque los sitios deben estar urbanizados. No basta con que tengan un certificado de urbanización garantizado. Entonces, ¿qué dice ahora el proyecto de ley? En el artículo primero, en la letra A, habla de cuáles son los bienes que configuran un condominio, y al hablar de los bienes de uso exclusivo, y enumerar cuáles son, tales como vivienda, oficina, etc. Ahora ya no dice solo sitios, dice sitios urbanizados. ¿Ya? Para apellido, y por lo tanto empezar a transmitir la idea de que no puede ser un sitio que no tenga ahí mismo, en el acceso al sitio, los servicios necesarios para su edificación posterior. Y los bienes de dominio común no me alargo en eso porque no es materia de lo que estamos hablando. Después, en el mismo artículo primero, al hablar de los tipos de condominio, mantiene la clasificación en condominio tipo A y tipo B, se atribuye dominio exclusivo sobre unidades edificadas en un terreno común o bien sobre sitios que se divide un predio. Y en el condominio tipo B, entonces, se identifica como un condominio de sitios urbanos que podrían estar edificados o no. ¿Ya? Se atribuye dominio exclusivo sobre sitios en que se divide un predio, que estén edificados o no, porque también hay condominios en donde se atribuye dominio sobre un sitio y ese sitio ya viene con una vivienda, por poner un ejemplo. Pero también hay condominios donde se vende un sitio donde después el propietario construye lo que él estime pertinente, conforme a las normas urbanísticas que sean aplicables sobre el plan regulador y la ordenanza y la ley general. Entonces, esos sitios en que se divide un predio quedan bajo el dominio, o sea, esos son dominio exclusivo, y hay otros que quedan bajo el dominio común, como los destinados a circulación en áreas verdes. Y aquí se agrega, esta frase en rojo, esta final dice, estos condominios requieren la aprobación y ejecución de un permiso de urbanización que al menos contemple las obras, redes e instalaciones necesarias para que los sitios puedan ser edificados y habilitados para su uso urbano. Por lo tanto, quien adquiere un sitio urbanizado en un condominio tipo B ya está en condiciones de pedir su permiso de edificación y de poder solicitar la recepción, porque ya cuenta con esas obras de urbanización ejecutadas. En esa misma línea se define qué es lo que es sitio urbanizado, es una definición nueva, no está en la ley vigente, y se define como porción de terreno sobre la que puede constituirse dominio exclusivo en un condominio tipo B y que cuenta con las obras, redes e instalaciones necesarias para ser edificado y habilitado para su uso urbano. Probablemente toda esta discusión también se da por la norma que se rechazó respecto de si podía aplicarse esta ley en las parcelaciones rurales o no. Y la Cámara de Diputados, al ampliar eso a las parcelaciones rurales y aparecer los sitios urbanizados, puede generar ahí cierta confusión o cierta distorsión en cómo podría aplicarse esta norma. Quizás por ahí hay una relación que genera cierta confusión y que podría precisarse al analizar si se va a dejar una norma referida a las parcelaciones rurales y definitivamente se va a mantener lo que se aprobó en el primer trámite de que no es aplicable a las parcelaciones rurales este régimen. Por lo tanto, estamos hablando de sitios urbanizados para su uso urbano, en el límite urbano. ¿Ya? Y el artículo 48 en la misma línea habla de cuándo se puede acoger al régimen de copropiedad inmobiliaria y dice que se puede acoger al régimen aquellos predios con proyectos de urbanización para condominio tipo B aprobados. Solamente se pueden acoger al régimen, ¿ya? Pero se debe dar cumplimiento al artículo 136 de la Ley General, que es referido a las obras de urbanización y a la eventual garantía de ellas, ¿ya? Pero la enajenación de las unidades, y es lo que dice en la mitad del párrafo rojo, además, la enajenación de las unidades solo podrá efectuarse una vez recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales las obras de edificación o de urbanización de la unidad o sitio que se enajena. Por lo tanto, para la enajenación no basta el certificado de obras garantizadas de urbanización, aquí tienen que estar ejecutadas. Sin perjuicio de ello, lo que se puede hacer antes de eso es firmar reservas o contratos de promesa compraventa. Eso sí se puede ir avanzando, pero la enajenación propiamente tal del sitio requiere la recepción de las obras. Eso respecto del tema de los sitios, del condominio de sitios urbanizados. Paro acá porque pasamos a otro tema y el senador Montes quiere comentar algo, presidente. Carlos. No, presidente, yo lo que quiero señalar
es que este no es un problema así menor, es un tema grueso que tiene que ver con el mercado del suelo. ¿Qué suelo entra al mercado y cuál no entra? Entonces, el punto está aquí en que hay que dejar muy en claro que lo que no está en el sector urbano no puede entrar a acogerse a esta ley a lo menos. Lo que no está, porque podrían aplicar el artículo 55 u otro. Y en segundo lugar, que en ningún caso en las parcelas de agrado puede constituirse condominio, salvo que se incorporen a las normas urbanas generales. Porque esta la discusión también fue la misma discusión en el año 97, en la ley actual. Y fue muy dura, fue cámara a cámara, pero la verdad es que esto no puede ser una manera de meter todas las parcelas de agrado a esto. Aquí se está exigiendo obras de urbanización del loteo, pero aquí el gran problema del urbanismo es que no se exigen obras de conexión con el conjunto de la ciudad. Entonces son como islas cuando se hacen en este tipo de predios. Por eso yo lo único que pediría es que fuera mamicta para incorporar, para excluir las parcelas de grado explícitamente, y en segundo lugar que no pueden ser fuera del perímetro urbano, estos dentro del perímetro urbano. Es cierto que hay varias ciudades o pueblos, en fin, intermedias o pequeñas que no tienen plan regulador y por lo tanto el límite urbano no está, y por eso que por lo menos hay que poner la restricción de las parcelas de agrado. Eso es lo que yo por eso quería que no dejáramos esto como que ya está resuelto, hay que tener claro los límites. Ok, sí, está bien, Carlos, nos parece la observación. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, es un poco en la línea de lo que hablábamos, de que esto del área rural es el que genera mayor ruido, de que esta figura de los sitios urbanizados no sea aplicable en el área rural. Ya se rechazó el inciso referido a eso, por lo tanto, la Comisión Mixta debiera, a propósito de ese inciso, poder hacer esa revisión. Después, el otro tema que yo planteaba... Pero eso significaría, Gonzalo, significa que el artículo 2 también lo precisaríamos acá, que el conceptual, ¿no es cierto? Es que están vinculados. O sea, es que tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Ugarte aquí intervino, la ley hizo un cambio posterior a la 19.537, que no nos dimos ni cuenta en su momento, pero este es un tema muy central del mercado del suelo. Sí, el punto es que el condominio de sitios no edificados en sí no es algo que sea per se malo o que deba prohibirse un condominio de sitios. La particularidad es cuando es rural, etcétera, pero perfectamente en el área urbana podría haber un condominio de sitios donde lo que yo quiero adquirir es un sitio para después edificar algo que cumpla con las normas urbanísticas, pero que sea con mi permiso de edificación y cada uno de los sitios del condominio hará su propia edificación con sus normas, no un condominio con edificación simultánea, que puede ser otra alternativa también. El punto es que esta discusión no derive en que no existan los condominios de sitios, porque es una figura que ya existe en la ley vigente, y que la preocupación debiera ser esta discusión más bien entre urbano y rural, más que los condominios urbanos de sitios no puedan existir. No sé si se entiende la diferencia. Presidente. Sí. Mira, está bien, yo creo que lo primero es que lo rural quede fuera, las parcelas de grados queden fuera, que claramente ojalá en este mismo artículo. Y en segundo lugar, respecto a que existan o no sitios, mira, en la legislación comparada, yo sugiero que la veamos, esto solo se autoriza por un tiempo determinado. O sea, en el caso, me recuerdo muy bien que Argentina tenía 1 año, 2 años máximo. Varios países tienen un límite máximo, porque si no, esto termina siendo una modalidad de hacer engordar los suelos. ¿Ah? Y por mucho que tenga subdivisión y urbanización, si está desocupado, quiere decir que la ciudad no lo está aprovechando. Y por lo tanto, los argentinos tienen una norma que les hace imperativo. Si no lo construyen, incluso pasa al Estado esa cuestión. Porque esta es una manera de especular dentro de la área urbana. Pero eso es el segundo tema, yo estaba hablando del primero. Que por lo menos excluir definitivamente parcelas de agrado y terrenos que no son de zona urbana. Esos pueden urbanizarse de acuerdo a otras leyes, pero no a la ley de condominio. O sea, eso es lo que yo quería decir. Está bien, no, sí, está bien el mensaje, Carlos. Y en ese contexto vamos a hacer la discusión en la comisión mixta. Gonzalo. Perfecto, gracias, presidente. Bueno, el otro tema es el de los condominios de vivienda social y condominios de vivienda de interés público. Aquí vuelvo también a una lámina sobre normativa vigente, el título 4 de la ley 19.537, el referido a los condominios de viviendas sociales. Dice que estos condominios se rigen por las disposiciones especiales de ese título, etc. El artículo 40 señala cuáles son las que se considerarán viviendas sociales, y son aquellas viviendas económicas de carácter definitivo, destinadas a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, cuyo valor de tasación no exceda en más de un 30% el señalado en el decreto ley
2552 de 1979. Eso está en la ley vigente y establece cómo se calcula ese valor, el valor fiscal, el valor de construcción, etc. Ahí no entro en ese detalle más de forma de cálculo. Esa es una forma de definir viviendas sociales, y otra está en el artículo transitorio. Señala que los conjuntos de viviendas preexistentes a la vigencia de esta ley, la ley 19.537, calificadas como viviendas sociales de acuerdo con los decretos de ley 1088 del 75, de 1552 del 79, y los construidos por los serbios y sus antecesores legales también se considerarán como condominios de viviendas sociales para efectos de este artículo, del título cuarto. ¿Qué implicancias tiene? Varias, pero la más relevante quizá, o la que generó la discusión en su momento en esta comisión, es que el artículo 41 permite que se destinen recursos a este tipo de condominios. Los gobiernos regionales, municipalidades y serbios pueden destinar recursos a los condominios de viviendas sociales emplazados en sus respectivos territorios, y hay un listado de posibles materias en las cuales se pueden utilizar esos recursos. No las cito acá para no extenderme demasiado. ¿Qué hace el proyecto de ley? Toma ese título cuarto, lo transforma en un título 12, que queda ubicado en otro lugar, pero pasa a denominarse los condominios de vivienda de interés público, y entonces son este tipo de condominios los que se rigen por las disposiciones especiales, y para efecto de ese título entonces se dice, bueno, ¿cuáles van a ser los condominios de vivienda de interés público? Y ahí está el número 1 y número 2. Voy a partir por el 2. El 2 recoge lo que ya dice la ley vigente. El 2 serían los condominios de viviendas sociales constituidos mayoritariamente por viviendas económicas cuyo valor de tasación no excede al 30% del decreto 2552, o cuyo financiamiento de construcción proveniera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto se agrega a través de los decretos 155, 174 y 49, que son los fondos solidarios, ¿ya? Son actualmente el 49 es el actual programa destinado a las familias del 40% más vulnerables, y los otros son los que le antecedieron, ¿ya? Por lo tanto, se asimilan inmediatamente por la ley como viviendas sociales, sin necesidad de entrar en el proceso de tasación de esas viviendas. Y también se considerarán condominios de viviendas sociales los preexistentes a la vigencia de esta ley. Esto es equivalente al transitorio, ¿ya? Calificadas como viviendas sociales de acuerdo a los decretos leyes del 75 y el 79, los construidos por Servio y sus antecesores legales directamente o a través de los planes o programas señalados anteriormente. Eso sería viviendas sociales. ¿Qué pasa? Que el número 1 incorpora también a los conjuntos habitacionales en régimen de copropiedad inmobiliaria, constituidos por viviendas económicas que total o parcialmente hayan contado para su construcción con financiamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o alternativamente que sean objeto de atención para dicho ministerio mediante iniciativas de acceso a la vivienda, tales como arriendo, integración social o viviendas tuteladas. Por lo tanto, se amplía el ámbito de aplicación de este título especial a viviendas financiadas o atendidas por MIMBU a través de sus programas. Entonces, ¿qué conversamos en su minuto acá? Y en el primer trámite, de hecho, se incorporó una disposición que la voy a mostrar acá, que la preocupación o la prioridad debiera estar siempre puesta en los condominios de vivienda social, ¿ya? Y eso tiene especial relevancia en el artículo referido a la destinación de recursos, que pasa a ser el artículo 68. Se mantiene que los gobiernos regionales, municipalidades y serbios pueden destinar recursos ahora a condominios de vivienda de interés público emplazados en sus respectivos territorios. ¿Qué pasa? Que si los pueden destinar a los del 1 o el número 2 indistintamente, la preocupación era que no se fueran todos los recursos a los condominios que no fueran sociales, y que la prioridad tenía que estar puesta en los condominios de viviendas sociales. Por eso en el inciso tercero se agregó la siguiente frase: los programas de recursos que hacen referencia a las letras presentes deberán ser invertidos prioritariamente en los condominios de viviendas sociales. Eso se agregó como indicación, creo que de ustedes, o bueno, probablemente fue del Ejecutivo porque implica uso de recursos, pero fue conversada en esta mesa de asesores que tuvimos. Deben ser invertidos prioritariamente en los condominios de viviendas sociales, ¿ya? Buscando evitar que se fueran todos los recursos disponibles hacia condominios que no tenían el sentido de urgencia que debe tenerse respecto a los condominios de viviendas sociales que están en una peor situación. Eso respecto a esa distinción. Se busca ampliar el ámbito de aplicación porque el programa de condominios también aborda o busca abordar distintas realidades que también requieren un apoyo por parte del Ministerio y que no estaban entrando necesariamente en la definición de condominio de vivienda social y que quedaban fuera de la necesidad de atención o ayuda por parte del Estado en circunstancias que eran familias que igual lo podían requerir y que cumplían con la vulnerabilidad necesaria y con distintos requisitos para ser objeto de un apoyo por parte del Estado. Y la idea era no dejarlo fuera y por eso se amplía este ámbito de aplicación. Eso a grandes líneas, creo que no tengo más. Eso era sobre ese punto 2. No sé si quieren... Ahí presente el senador Montes quiere decir algo. Sí.
Carlos. Presidente, yo quisiera explicar por qué la preocupación. Porque la deuda de la sociedad, la deuda principal de la sociedad está con el modelo serbio, digamos así, de 1973 hasta 1997. Durante todo ese periodo el Estado construyó casas de un nivel muy precario, en tamaño, en divisiones, en redes de agua, en redes de alcantarillado, etc. Y por lo tanto hay una deuda. A partir del 97 empezó gradualmente a mejorarse y hoy día estamos en el estándar que teníamos en el 73. Hemos vuelto al estándar del 73. Entonces, yo lo que quisiera dejar como muy en claro, de que aquí condominio de vivienda social se refiere a esos condominios y ahí tenemos que dedicar programas y resolverlo. Entre paréntesis, quiero decirle que ahora que se está discutiendo las exenciones tributarias, el año pasado en exenciones por el IVA de la construcción fueron 700 millones de dólares y en los anteriores fueron mucho más. Solamente decirle que desde que se creó esta norma, al menos 30.000 millones de dólares se destinaron a viviendas de todo tipo, incluso a viviendas de 10.000 UF, porque se mal orientó esa exención. De ahí hemos planteado que debería salir como alternativa por ahora un fondo por un periodo de tiempo para corregir lo que no hicimos bien cuando lo deberíamos haber hecho bien. Y eso es el de fondo. Pero ¿qué es lo que se hace acá? Al sumar a otras viviendas que no son las de deuda principal, puede desviarse los recursos y la prioridad. Y no basta con decir prioritariamente. Incluso hoy día la ley de presupuestos dice algo más fuerte que eso. En la ley de presupuestos dice que a lo menos el 20% de los recursos destinados al 255, digamos así, a lo menos el 20% deben ser para condominio de vivienda social. Esto de decir prioritariamente es algo muy, muy etéreo, muy difuso. Entonces queríamos que esto se clarificara. El interés público, ¿a qué se refiere? Que viviendas como la Villa Frey, la Villa Olimpia, que son de un estándar superior, tengan un mecanismo para mejorarse. A mí me parece bien, pero la verdad es que eso no es lo mismo que tratar la deuda histórica con los condominios. Entonces la idea de ir a mixta con este tema es precisar los alcances, no es otra cosa que eso, porque no se rechaza que haya interés público, pero claramente la responsabilidad de la sociedad es otra. Quiero finalmente decir, cuando se hace referencia al decreto de 1979, yo fui el autor de esa indicación que decía que condominio de vivienda social era el monto del subsidio más 30%. En ese año el subsidio para usted era 400 UF máximo, y por lo tanto 30% subía a 500, tal como está definido ahí, la verdad 520 hoy día cuando el subsidio más o menos de 1000 UF, no guarda ninguna relación con la realidad. Y a continuación se dice, y también todas aquellas que hayan tenido financiamiento del Estado, pero el subsidio unificado también es financiamiento del Estado, entonces ahí se requiere acotar el alcance, y yo creo que tenemos que tratar de precisar que estamos hablando de un periodo que tenemos una deuda con los barrios y las viviendas construidas con el modelo serbio de ese tiempo, por lo menos. Eso, presidente. Sí, no, bien, Carlos, mira, sí, en realidad cuando se habla de prioritariamente, probablemente habrá que a lo mejor avanzar en alguna definición de qué estamos hablando, eso de estos conceptos y dejarlos un poquito más precisos. Yo recuerdo, me tocó ser alcalde de hace harto tiempo atrás, y yo recuerdo cuando nosotros nos encontramos con muchos procesos en las comunas, con este periodo de toma. Yo recuerdo este periodo, que un periodo previo al año 73, que se estimularon las tomas de terreno y se hicieron campamentos por todos lados, ¿verdad? Y que eso posteriormente entraron en todas estas operaciones de saneamiento. Y recuerdo que ahí a propósito estaba lo que planteaba Yarna con respecto al PMB o el programa de construcción de casetas sanitarias. A mí me tocó, siendo alcalde, construir viviendas con 220 UF. 220 UF. Me acuerdo que la caseta sanitaria tenía un valor máximo de 110, y los municipios tuvimos que involucrarnos a raíz del enorme drama que se había encontrado en las comunas, en las ciudades, con gente viviendo en campamento en condiciones de precariedad absoluta, cosa que en el último tiempo ha ido nuevamente creciendo. Por eso yo comparto contigo que aquí tenemos que acotar esta situación. En mi región, por ejemplo, se dio mucho en las viviendas Corabi. Se entregaron estas 36 metros cuadrados de viviendas de madera, que al cabo ya de 40, 50 años, la gente hizo lo que pudo, muchos ni siquiera le pidieron un clavo al Estado, pero así todo, te fijas, son viviendas que evidentemente hay que hacer una reconversión absoluta en materia de calidad, de dar, como dices tú, pagar, que ahí en algún minuto se hizo lo que era posible hacer, dado la magnitud del problema, pero hoy día evidentemente yo comparto incluso más. Ahí tengo toda una discusión yo con el ministerio, porque hay este subsidio que en mi opinión me parece súper oportuno, de construcción en sitio propio,
que puede ser un buen camino para resolver muchos de estos problemas también. Así que yo creo que efectivamente aquí tenemos que aprovechar la coyuntura de esta tramitación de esta comisión mixta, a objeto de poder acotar lo más que se pueda y dónde está la deuda fundamental respecto de la aplicación eventualmente de recursos públicos para ello. Y efectivamente, como tú señalas, y uno que los conoce, hay mucha gente que aguantó, desgraciadamente, ¿no es cierto?, periodos muy largos de viviendas bastante precarias. Incluso más, fíjate, yo siendo alcalde de Coyhaique, que no hace mucho tiempo atrás, teníamos serios problemas con el Servio con respecto a la calidad de la construcción, y tengo una población en el bosque con casas de 27 metros cuadrados en sitios de 80 metros cuadrados que las construyó el Estado. Y estoy hablando de esto hace el año, ¿cuánto? El año 2002, 2003, imagínate, no hace mucho tiempo atrás. Entonces, por eso yo creo que efectivamente ahí hay una gran tarea. Así que, Gonzalo, ahí es donde hay que especificar, acotar el trabajo que nos viene antes de la comisión mixta, para ver cómo vamos a enfrentar lo que nos viene después de la discusión de este proyecto, para dejar lo más acotado, lo más aterrizado, lo mejor posible esta norma, porque es una oportunidad para corregir muchas falencias que tenemos con diversas comunidades a lo largo de todo el país. Presidente, pero ¿Sí, lo importante es que este tema vaya a comisión mixta, porque esto tal como está, no está en comisión mixta, y por lo tanto no lo podríamos ver allá. Yo sugiero que lo incorporemos y resolvamos esto bien. Yo creo que no es muy difícil resolverlo. El problema es que tiene que quedar explícito, porque si no la competencia va a ser entre la Villa Olímpica y la vivienda Servio, porque la Villa Olímpica tiene mucho más capacidad de organización, etcétera, otra realidad. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en la forma que esto quede resuelto. No, correcto. No se olviden de las famosas viviendas pitufos que se hicieron famosas a lo largo de todo el país. Secretario, don Jorge, ¿cómo podemos formalizar para que esto en definitiva sea parte de la discusión de la comisión? Presidente. ¿Presidente? Perdón, no tengo la palabra. Es que don Jorge está viendo la palabra. Ya, perfecto. Perdona, Jorge, no te veía en la pantalla. Ahora la estoy... No, sí, me importa porque no te veía en la pantalla. Tenía la pantalla solamente. Dime, Jorge, tienes la palabra. Sí, no, lo que yo quería decir algo que lo hemos conversado y no sé cómo va entrando en estas leyes, y creo que es lo más importante para realmente resolver el problema como se resolvió en los tiempos de Frei, Alessandri y Allende, que fue el sistema cooperativo. Las cooperativas de vivienda son clave, porque el gobierno no pone un peso, el gobierno pone el terreno. El cooperador lleva el terreno al banco y le dan 25 años tranquilo. Y con 50 lucas mensuales, tiene una casa de 37, 38 metros, la mitad de la casa normal, va a pagar 50, si no tiene que pagar 100.000 pesos, y el hombre vive en una casa guardando las proporciones de la reina, con antejardín, con jardín en ambos lados, etcétera, etcétera, por 50 lucas. Y aquí se paró el sistema cooperativo y no se permite. Te termino diciendo que ahora en Iquique teníamos un plano seccional estudiando, un plano seccional, colegas, y a los técnicos de la comisión, para que sepan lo que es el Chile que estamos viviendo. 12 años en estudio en Iquique, y el señor intendente hace 2 semanas atrás, cuando ya estaba en la Contraloría para el toma cerrazón, lo sacó y lo para seguir estudiando después de 12 años. O sea, aquí hay un deseo de no resolver los problemas de la vivienda y mantener un monopolio que se pueden hacer fundamentalmente edificios y pocos edificios anuales, cuando con un sistema de cooperativa vuelven las cooperativas en Chile y todos los chilenos pueden eliminar los campamentos que tienen el terreno, lo transforman en terreno cooperativo y el hombre vive en una casa de primer nivel.
Entonces, yo creo que hay que poner en las conversas, en todo donde podamos meter, que se echa a andar realmente, si es que queremos. Hay una cifra que me dio la secretaría mía, hay como 2 millones de personas que no tienen dónde vivir y no tienen opción nomás. Cada día hay más fuera de las tomas. Eso lo dijo la Cámara Chilena de la Construcción hace 3 años atrás. Ese es el único informe que yo pude pescar. Entonces lo dejo para que, presidente, usted, que ha sido el que la ha apoyado, porque es el único que cuando partí conversando en las cooperativas que levantó el dedo y me apoyó, porque prácticamente se estaba pidiendo la eliminación total, no me acuerdo ya qué. Y gracias a ti se paró, por lo menos no se ha hecho nada, ni a favor ni en contra. Yo les voy a entregar el proyecto hechito ya. A cada uno de ustedes, ojalá mañana que trabaje harto este mes, este es más o menos hechito. Ahí dice, casa propia, ahora, se puede para todos, para todos. Hasta el más pobre que gana el último sueldo puede pagar. Ok, eso era lo que yo quería decirle, presidente, para que usted sepa que fue el que en el fondo paró eso, si no estaríamos metidos en otro queque para que nunca más el pueblo tenga una casa digna. No, bien, Jorge. Dos cosas. Recordar de que en enero concordamos de invitar al presidente de la Asociación de Cooperativas, se me recuerda el secretario, así que vamos a ver en qué minuto vamos a poder escuchar precisamente a ellos. Y lo segundo, Jorge, estamos súper atentos a recibir la propuesta que nos ha anunciado. Gonzalo, los procedimientos que tenemos respecto a lo que conversábamos con la situación de que la inquietud que tenía Carlos también, nosotros tenemos que ir a la mixta, a esta discusión, y en ese ámbito, la idea, como tú señalabas al principio, queremos en realidad tratar de llegar lo más acotado posible con la información de lo que se tramitó desde el Senado. Y habrá que realizar a lo mejor un proceso de conversaciones entre los asesores de cada uno de nosotros, con la biblioteca, con ustedes, para llegar bien acotado. Pero quedan estos otros temas, como bien señala Carlos, que no están en este minuto para la discusión de la mixta, ¿ya? ¿Qué procedimiento tenemos? Porque aquí habrá que definir y acordar hoy día, ahora, en esta sesión, el camino que vamos a tomar para, en definitiva, incorporar esta discusión y que esas cosas que están un poquito medias ambiguas o medias débiles en la ley, las podamos corregir en esa mixta. Presidente. Sí, presidente, Jorge. Perdón, Sí. es que justamente iba a decir eso antes que hablara el senador Soria, respecto a lo que usted me preguntaba. Las dos temáticas que se vieron precedentemente sí son temas posibles de discutir en la mixta, porque el tema de los condominios tipo B o de sitio urbanizado, eso se puede discutir porque a propósito del párrafo segundo, la letra B del artículo primero y del nuevo artículo 103, que fueron rechazados por esta comisión, se puede abordar ese tema. En la mixta, como don Carlos lo ha dicho otras veces, evidentemente que si hay algún artículo que está asociado, ¿no es cierto?, a esa materia, se puede modificar de manera de salvar la divergencia. Y en cuanto a lo que se vio recién, la delimitación entre las viviendas de interés público y viviendas sociales, también eso se puede discutir en la mixta a propósito de un par de modificaciones que se rechazaron, que están en el artículo 66 y su final, y en el artículo 75, que también fueron rechazadas por esta comisión. O sea, esas dos temáticas sí pueden abordarse porque se entiende que hay una relación y la idea es salvar las divergencias. ¿Algo quiere decir? Okay. Carlos. Sí, Carlos. Habilita el micrófono, Carlos. Esto lo conversé con Gonzalo Gacitúa en el día de ayer. Entonces, es cierto que hay algunos otros temas, pero la verdad es que lo ideal es que queden conceptualmente estos temas en los artículos principales, no derivadamente en una letra chica en otro artículo. Por eso que en el caso del artículo segundo, creo que fue donde estaban los condominios tipo B, ahí tenemos que precisar lo que no está considerado ahí, porque si lo ponemos lateralmente va a prestarse para problemas. ¿Qué está haciendo la comisión ahora? La comisión de vivienda lo que está haciendo es proponerle a la sala qué materias cree que deben ir a mixta. Si acá nosotros no proponemos esto, lo que quedaría es ir a la sala a discutirlo, ¿ah? Y decir, mira, esto no quedó bien incorporado.
Yo por eso sugiero de que estos artículos madre también se incorporen, además de lo que dice don Jorge, porque estos artículos también podrían estar, si es cuestión aquí estamos revisando lo que no entró en su momento, que podríamos incorporarlo. Ese sería don Jorge, o sea, para no forzar mucho el debate de la mixta después, porque siempre en la mixta es complicado abrir un artículo que no está en mixta. Siempre es complicado. Sí, se puede hacer, pero no es complicado. Sí, no, si estamos claros. Lo que yo decía que a propósito del rechazo de determinados artículos, sí se puede abordar esta materia, y si es necesario modificar uno de estos artículos, ¿no es cierto?, se le puede hacer, está abierto el debate, es decir, no hay problema respecto de lo que decía don Carlos. Lo que sí quiero recordar es que nosotros lo que vamos a hacer ahora es proponerle a la sala si se aprueban o se rechazan solo las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. Ese es el cometido de esta comisión, y la sala se va a pronunciar respecto a nuestro informe. Pero efectivamente, con esta mesa que se va a crear y que va a proponer propuestas, en esas propuestas, como decía don Carlos y lo ha dicho Gonzalo, sí se va a proponer la corrección de aquellos puntos en cuestión. Bien, lo importante es que sí, Gonzalo, lo importante es que nos aseguremos de que esto quede, ¿no es cierto?, en esta discusión y en el rol y en la significación, y no como un apéndice, ¿no es cierto?, de un párrafo por ahí metido, sino que esa es la discusión. ¿Gonzalo? Sí, no, solo para precisar que efectivamente los artículos madre, quizás, porque el senador Montes habla del artículo segundo, los condominios tipo B, porque efectivamente en la ley vigente esa distinción está en el artículo segundo, pero en el proyecto de ley está en el artículo primero, letra C. Y lo del emplazamiento de los condominios en el área rural está en el artículo primero, letra B. Por lo tanto, ese artículo ya va a ser revisado por haber rechazado la letra B. Y esto está en la letra C. Entonces, es el mismo artículo, ¿ya? Y de ahí se va a derivar la definición del numeral 14 del artículo segundo de sitio urbanizado, eventualmente el 48, no lo sé, las normas que estén relacionadas a esa materia. Y en el de condominio y viviendas sociales, en el 66 está esta ampliación del ámbito de aplicación, en el numeral 1 y 2 que revisamos, y es el inciso final del 66 el que fue rechazado. Por lo tanto, también hay una coincidencia entre el artículo que puede ser objeto de mixta y el artículo que, por esta conversación que estamos teniendo, se estima pertinente que tenga algún tipo de revisión. Por lo tanto, sí son los mismos artículos, ¿ya? Eso respecto a esos dos temas. Y el tercer tema que teníamos era la relación entre el órgano de administración de un condominio. Aquí, en mi opinión, hay bastante coincidencia con la ley vigente. Quizás lo que podría estar faltando es algo más preciso respecto de como una jerarquía respecto de los órganos de administración, ¿ya? Los órganos de administración son principalmente 3 o 4 si ponemos a los subadministradores, pero los subadministradores tratémoslos como lo mismo que administradores, pero de un sector. Entonces, el órgano de administración, primero, la asamblea de copropietarios, ¿ya? El órgano conformado por los copropietarios de un condominio que podrá adoptar los acuerdos vinculantes para esto, relativos al uso, administración y mantención de bienes comunes, resguardo y vigilancia en los derechos y obligaciones de los copropietarios, ocupantes, residentes en condominio. Es una nueva definición, la ley vigente no tiene definición de asamblea de copropietarios. ¿Ya? Y otro artículo, el 13, dice que la asamblea es el órgano colectivo encargado de resolver todo lo concerniente a la administración del condominio. Cuando discutimos esto en primer trámite, siempre quedó instalada la idea de que la asamblea es el órgano superior de administración del condominio, ¿ya? Primero está la asamblea, después viene el comité de administración y después viene el administrador, ¿ya? Porque la asamblea es la que designa al comité de administración y al administrador, etc. Entonces, la asamblea como primer lugar. Después, comité de administración es el órgano que representa la voluntad de la asamblea de copropietarios, cuyos miembros son designados por esta, conforme a las disposiciones de la presente ley y su reglamento de copropiedad. Se mejora la redacción de la ley actual. Y el comité tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto las que sean materia de sesión extraordinaria y no hubieran sido delegadas por la asamblea, ¿ya? Ese es el comité de administración. Aquí estoy solamente haciendo una definición o un barrido de quiénes son los órganos de administración. Y el administrador es la persona natural o jurídica designada por los copropietarios para cumplir y ejecutar las labores de administración del condominio. No toma las decisiones, sino que es un ejecutor de las decisiones que toma el comité o la asamblea. El administrador debe cumplir con los requisitos establecidos por esta ley para el desempeño de dicha labor. Esa es algo nuevo, porque acuérdense que tenemos todo un título nuevo respecto de cuáles son los requisitos para ser administrador. Todo condominio será administrado por las facultades que disponga el reglamento, por la persona natural o jurídica designada por el propietario del condominio como primer administrador, o por quien designe posteriormente la asamblea de copropietarios. O sea, es la asamblea quien designa al administrador. Y en caso de ausencia del administrador, actúa como administrador el presidente del comité. Y aquí incluí el artículo 21 porque es bastante importante. Dice que el administrador está obligado a rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión ante el comité de administración en forma mensual. La ley vigente dice cuando corresponda o cuando se le solicite,
aquí quedó ya establecido que mes a mes el administrador le debe rendir cuenta al comité, ¿ya? En esta lógica de, bueno, ¿quién manda a quién? Un poco el administrador tiene que rendirle cuenta al comité de administración que representa a la asamblea. Pero también debe rendirle cuenta a la asamblea de copropietarios en cada sesión ordinaria y al término de su administración. O sea, el administrador debe rendir distintas cuentas, mensualmente al comité, en las asambleas ordinarias a la asamblea, en las sesiones ordinarias a la asamblea de copropietarios, y cuando termine su administración también debe rendir cuentas. Y ahí se agregaron algunos incisos, que el administrador debe consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos y gastos, incluida la remuneración y pago relativo a seguridad social del personal, así como el saldo de caja, entregando una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros contratados. Eso lo agregamos en primer trámite, no sé si recuerdan esa discusión, la idea de que haya algo bastante claro, esta idea de la contabilidad simple, digamos, si no es algo muy complejo, pero que por lo menos esté los ingresos, los gastos, el saldo de caja. Probablemente el reglamento de la ley podrá entrar en un mayor detalle respecto de específicamente qué se debe consignar en cada cuenta, pero que por lo menos la ley pida esos mínimos. Y esa documentación debe estar a disposición de los copropietarios y arrendatarios y ser proporcionada por lo menos 24 horas antes de las sesiones ordinarias de la asamblea o de las reuniones del comité mensual, de las reuniones en que se debe rendir la cuenta mensual ante el comité de administración. Por lo tanto, el administrador sí tiene una obligación de rendir cuenta periódica ante el comité de administración. Entonces, esta idea de cuál es la relación entre los órganos de administración estaría recogida en esas normas, que contempla además ya me pasé el libro de actas, perdón. Eso respecto de la relación entre el órgano de administración, no sé si paso al otro tema o alguien quiere hacer algún comentario. Gonzalo, me da la impresión que nos quedan cosas más bien misceláneas respecto de los temas relevantes, lo que nos gustaría hoy día, porque esto... Lo importante sería que hoy día nos quede claro el procedimiento que vamos a seguir para la previa, ¿no es cierto?, a la comisión mixta, ¿ya? El trabajo que concordemos para avanzar en esa tarea, en los temas significativos y en aquellas cosas que creemos que hay que avanzar o mejorar. ¿Sí, Carlos? No, mira, cuando se discutió la ley 19.537, toda la discusión fue con los administradores que hasta ese momento tenían todo el poder en los condominios. Entonces, y la ley era muy reglamentaria, entonces se desplazó más poder a los copropietarios, la autonomía, la voluntad de los propietarios. Bueno, acá en esta ley eso se mantiene, pero lo que yo he insistido a Gonzalo es que no puede haber ninguna ambigüedad. El patrón del administrador es el comité de administración. Obviamente que por encima del comité está la asamblea. Pero, porque, ¿qué es lo que ocurre? Esto no es un problema de condominio de vivienda social. Esto tiene mucho que ver con los edificios del centro o con condominios de edificios antiguos, incluso en otras partes de la ciudad. ¿Qué pasa en el centro? Que el administrador se siente dueño del edificio. O sea, y eso por años ha sido así. Entonces, y son empresas a veces y pasan a llevar al comité de administración y a todo el mundo e influyen en la asamblea de copropietarios. Entonces, por eso yo le insistí a Gonzalo que quedara muy claro de que el mando... Porque aquí hay una serie de cuestiones que se le entregan al administrador, dar los certificados, hay un conjunto de funciones que se le dan al administrador. Entonces, pero que quede claro que siempre él está supeditado al comité de administración. Eso. Si la asamblea encuentra que el comité de administración es descriteriado, que lo cambie, pero tiene que haber un patrón concreto, un jefe concreto del administrador. Nada más que eso yo quería insistir. Y el otro tema que queda, bueno, pero después vemos el otro, ¿no? Sobre ese tema, y queda un solo tema antes de ir a lo que dice el presidente. Sí. Sí. Gonzalo. Presidente, sí, el último tema, el libro de actas y otros documentos del condominio está muy relacionado con lo que estamos hablando. ¿Cuál es el rol del comité y cuál es el rol del administrador respecto a los documentos? Especialmente el libro de actas y los otros documentos del condominio. Entonces, queda claro en el artículo 15 que las actas deben constar en un libro de actas, foliado y digital, y dice, quedando el libro de actas y todos los antecedentes que respalden los acuerdos bajo custodia del presidente de dicho comité. Es el presidente del comité el que lleva el libro de actas. Y el artículo 17 en la misma línea dice que el presidente debe mantener bajo su custodia el libro y una copia del archivo de documentos del condominio, porque el original del archivo de documentos lo tiene el administrador, porque tiene que estar disponible en el uso diario, ¿ya? El archivo de documentos. Pero el libro de actas, el original, lo custodia el presidente del comité. Y mantiene a disposición de la comunidad un libro de novedades, o sea, lleva el libro de actas y lleva el libro de novedades. Y dice, concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega del libro de actas y el libro de novedades a quien le suceda en el cargo. En esta lógica de que no es que cada presidente del comité tenga sus propios libros, porque eso es un enredo y complica mucho la historia de las decisiones que se han adoptado. El libro de actas es uno
y si uno quiere revisar la decisión que se tomó en el año 98, que pueda ir y encontrarla. Eso respecto al libro de actas y el rol del comité. ¿Cuál es el rol del administrador respecto a estos mismos documentos? La persona natural o jurídica propietaria del condominio debe hacer entrega al primer administrador de una copia del reglamento de copropiedad y los documentos individualizados al 40 y al 43, los seguros y el plan de emergencia, y de los siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documentos del condominio, y ahí viene un listado de documentos. Esa carpeta de documentos se le entrega al administrador, la carpeta de documentos. Y los documentos estarán a disposición de quien lo requiera, siendo el administrador el responsable de su custodia y complementación, agregando copia de las actas de la asamblea. Como el libro original lo tiene el presidente del comité, el administrador tiene que tener copia de esas decisiones por si alguien quiere revisarla y no puede acceder directamente al libro de actas. Pero él tiene copia, el original lo tiene el presidente del comité. Y de los acuerdos adoptados en esta. Y concluido su mandato del administrador, deberá hacer entrega de todos los documentos a quien le suceda en el cargo. En esta carpeta de documentos están las certificaciones de los ascensores, está el reglamento de copropiedad, están los distintos documentos, los contratos, etc. Eso lo lleva el administrador. También se agregan las copias autorizadas de la escritura en que se designan los administradores, también son parte de la carpeta de documentos. Y por último, en esta misma materia, son funciones del administrador, y aquí quizás hay algo que podría precisar, se dice citar a las sesiones de la asamblea de copropietarios. El encargado de citar a la asamblea es el comité. Lo que pasa es que lo que hace el administrador es enviar las citaciones, la cosa más formal de enviar la carta, digamos, pero no es que haga la citación. Por eso, es enviar la citación, pero no es citar, porque en otro artículo se dice claramente que el presidente del comité es el que debe citar, ¿ya? Y decidir cuándo se cita y qué materias se ponen en la tabla, etc. Y le corresponde agregar a la carpeta de documentos del condominio copias del libro de actas y de los acuerdos adoptados en dicha sesión. O sea, llevar el libro de documentos de manera ordenada y con todos los antecedentes. Eso sobre las 4 materias, y aquí puse las materias que fueron rechazadas por ustedes y por esta comisión respecto a la modificación efectuada en segundo trámite. Perdón, esa es la última lámina. Perdón, Gonzalo, Carlos. No, mira, yo el temor que tengo es el siguiente. Bueno, digamos, en una sociedad anónima a nadie se le ocurriría que las actas de las reuniones del consejo, del directorio, queden en manos del presidente del directorio. Normalmente eso va a la superintendencia, ¿no? Iba a la superintendencia, ahora a la comisión de las decisiones determinadas. Entonces, yo creo que acá genera mucha inestabilidad que no haya un documento más permanente guardado. Yo creo que en la ley anterior, si no recuerdo mal, Gonzalo, se planteaba que fuera en la Secretaría Municipal se depositaba esto. Y tenía que haber, solamente quedaba guardado ahí para que no se perdiera, porque hay harta rotación de los presidentes y todo. Algunas de las decisiones son patrimoniales, las que son patrimoniales físicas tienen que ir al conservador de bienes raíces. Otras, los uso y goce entiendo que no van al conservador, pero no sé. Ahora sí, entonces, en la ley se está poniendo que se incluya. Sí. Bueno, yo lo único que sugiero es que además de lo que tenga el presidente, que una copia o en la Secretaría Municipal o en otro lugar. Pero no puede ser que esto quede sujeto porque hay mucho conflicto entre un comité y el otro comité, entre un presidente y otro presidente. Hay gente más seria, otra menos. Entonces tiene que haber algún lugar del Estado, en este caso el municipio, la Secretaría, que mantenga las copias para que tenga, y que hay que agregar donde sea, que las copias de esto deben ser guardadas allá. Eso es todo mi preocupación. Bien, puede ser precisamente en la Secretaría, que por lo demás tiene alta aplicación local, territorial, y además que lleva una serie de otros documentos que perfectamente pudieran significar, mientras no nos reclamen los municipios que le estamos cargando tareas, pero me parece razonable. Gonzalo. Nueva función. Sí. Pero yo le encuentro toda la razón al senador Montes. Que no se pierda, lo que pasa es que puede perderse, no todos tienen la misma rigurosidad, hay una diversidad en realidad de conductas respecto a este tema, así que... Y nos falta el que se lleva los papeles para casa hasta enojado. Sí, pues. Sí, hay que darle una vuelta detallada cómo resolver ese tema. El tema de que en el fondo la información sea pública o accesible, que sea de fácil acceso y que sea la certeza de que esas son todas las actas y que no falta ninguna y que son las que efectivamente se acordó y se firmó en su momento. ¿Dónde dejarlas resguardadas? Yo creo que es algo que podemos... o debemos analizar con más detención. No me la jugaría en este minuto. Hasta ahora, Gonzalo, hasta ahora lo que estaba es que las actas de condominio de vivienda social quedan en la Secretaría Municipal. Sí, los de vivienda social. El problema era con las otras, y a ustedes les debe haber tocado muchos dirigentes o personas de otros condominios que dicen, no sé qué han decidido, no tengo idea, no hay una rigurosidad.
Entonces, por eso nosotros insistimos tanto que sobre todo, bueno, la necesidad de que hubiera una superintendencia de condominios, que hubiera una organización nacional. El ministerio rechazó eso, quedó en manos de una división que no sé si ya se creó o se va a crear acá. Pero ¿a dónde se guardan los papeles? Puede ser en los serbios, pero un enredo para los serbios. No, por eso digo que hay que estudiarlo con calma, ¿no? Por eso estudiarlo con detención antes de pero yo lo único que pido es que en algunos de los artículos quede contemplado que se va a exigir que quede guardado en alguna parte. Y que sería donde se dice que el que tiene la copia es el presidente. Pero junto al de la copia del presidente tiene que haber una copia que quede en un lugar del Estado más estable. Sí. Bien, me parece. Presi. Jorge, Presi. Amigo, tiene la palabra. Lo que cuadra un poquito es con esto del volver de las cooperativas. O sea, digo el volver porque están las leyes, está todo. Es simplemente tener la voluntad. Yo estoy planteando que los municipios creen el departamento de la vivienda. Ese es el proyecto que les estoy presentando y, como te digo, será todo el primero o segundo día mañana antes de poderlo entregar. De tal manera que quienes tienen que ver con esto son las ciudades, y quienes manejan la ciudad acá se le da como segundo plano. Es el alcalde. Y el alcalde tiene su departamento, que es el que construye las ciudades, pues todo el mundo es así por lo demás. Bueno, ahora hay que darle fuerza de nuevo al sistema cooperativo. ¿Dónde se le da la fuerza? En ese departamento que no está creado en la municipalidad. Tenemos una secretaría, pero no tiene la fuerza de decir esto es la vivienda, el apoyo a la vivienda dentro del municipio. Entonces, se cuadraría total a cosas como esta de edificios que son de la comuna. Como referencia de lo que se está presentando, que estoy presentando, para darle fuerza a las cooperativas, pero también ahí va a cargo de un arquitecto que no es el director de obra, y ese es el que lleva todo lo que es vivienda. Eso era, presidente, como adelanto lo que le va a llegar y que tiene que ver con esta materia que se está planteando. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gonzalo, veamos la última entonces. Sí, está viendo lo que había señalado el senador Montes de dónde poner este resguardo, pero solo la última lámina, modificaciones efectuadas en segundo trámite que fueron rechazadas por esta comisión. Este es un barrido de las normas que fueron rechazadas. Recojo lo que dije al comienzo de la sesión, rechazadas en la lógica de ojalá se perfeccione su redacción, más que no estar de acuerdo con el contenido de fondo. Algunas sí hay un desacuerdo, pero en general había más bien consenso con la materia, pero no con la redacción propuesta. ¿Qué aparece aquí? Bueno, ya lo hemos hablado, posibilidad que parcelaciones rurales se acojan al régimen de copropiedad. Ya lo hablamos al comienzo, que eso es algo que genera cierto debate. Resguardo del ejercicio de derechos por parte de quienes habitan viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los programas de habitaciones del Estado. Este era un inciso que decía que no podían haber discriminaciones arbitrarias, estaba relacionado con eso, pero que no gustó mucho la redacción. Se entendía que había que resguardar que no hubiera decisiones que hicieran esa distinción, y que no, como usted es de vivienda social, usted no tiene derecho a esto, o no tiene derecho a esto otro, que eso se evitara. Pero el inciso en particular generó cierta discusión y por eso se rechazó. Posibilidad de contemplar normas concernientes al uso habitacional y comercial de las unidades, alojamientos temporales y uso de plataformas digitales, también generó cierto debate eso. Materias de asambleas de copropietarios que pueden ser objeto de consulta por escrito, ahí había un ámbito que se ampliaba y que también generó dudas. La asistencia del ministro de Fe a las sesiones de la asamblea, ¿se acuerdan que está el notario en la ley vigente, se cambia por ministro de Fe, y esa ampliación generó alguna duda si es que era solo para los condominios de viviendas sociales o cualquier condominio? La designación de representantes de personas naturales como miembros del comité de administración, también se puso en duda esa materia. El seguro colectivo contra riesgo de incendio se estimó que era algo pertinente, pero era una norma bastante compleja, con un artículo transitorio, y se prefirió rechazar para poder analizarlo con mayor detención. La remisión al reglamento de la ley para determinar los condominios de gran extensión que deben dar continuidad a la trama vial y la posibilidad de autorizar excepciones. Eso en primer y segundo trámite se estima pertinente la norma, pero hubo una diferencia respecto de cuáles son estos condominios, cómo se determina que deben dar continuidad a la trama vial, y esa norma también fue rechazada, por lo tanto debiera ser revisada. La redacción de la norma referida a los tramos de cierros opacos.
y también se mantiene el espíritu de la norma, pero la nueva redacción no terminó de generar consenso. El límite al número de unidades en condominios de viviendas sociales, si es que es el reglamento de la ley el que debe fijar ese límite, o si deberá la ley dejar fijado un límite, y si lo deja fijado, que sea concordante por lo menos con los programas habitacionales vigentes, o que no genere una distorsión con eso. La formación del fondo de reserva en condominios de viviendas sociales, si es que es optativa, o si es que necesariamente tiene que existir, pero con algunas particularidades que no lo hagan tan gravoso. Y la remisión al reglamento de la ley respecto a la forma en que debe acreditarse el cumplimiento del curso de capacitación de administradores. Ahí había una revisión en el reglamento, porque el curso de capacitación ya estaba en el primer trámite, se aceptó en el segundo, pero en el segundo trámite dijeron, bueno, pero ¿quién va a decir qué tiene que tener este curso de capacitación? ¿Cómo se acredita? ¿Quién certifica que la persona efectivamente cumplió con el curso? Y ahí había una revisión al reglamento de la ley, pero se estimó pertinente que se fuera revisado con mayor detención. Esas son las 12 materias que debieran ir a mixta por el tema de rechazo. Ahí aparecen entonces estas 3 o 4 que hemos discutido hoy, que ya hemos hablado que el artículo primero, el artículo 66 ya dejan más o menos abierta la posibilidad de esos. Los libros, ahí no sé, Jorge, si tú nos puedes ayudar, si es que queda abierta esa posibilidad de discutirlo o no. Estaba revisándose que había algún artículo directamente relacionado que hubiera sido rechazado que permitiera esa apertura de la discusión. Eso, presidente. Bien, a ver, lo que nos interesa ahora es básicamente el procedimiento previo. A ver, aquí se ha planteado, ¿verdad?, de que en el tenor de las discusiones y de las observaciones, aquellas cosas que más han llamado a la discusión, ¿verdad?, es factible iniciar su discusión en la comisión mixta. Lo que me interesa, Gonzalo, es tener un procedimiento que nos asegure que la ley salga con todas estas observaciones lo más clara, precisa. Yo creo que es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer ahora, así que yo creo que tenemos que realizar un trabajo previo a este tema de la comisión mixta, nosotros, y yo en ese sentido yo creo que es fundamental que los asesores, la biblioteca, que ha estado Vero acompañándonos todo el tiempo, que ha tomado, ¿cómo se llama?, ha tomado cabal información respecto de todo lo que hemos tratado, poder nosotros avanzar con esta segunda parte. Y ojalá incluso avanzar con los contenidos en la discusión de esta segunda parte. Eso es lo que más nos interesa, y que esos contenidos ojalá los pudiéramos concordar, como lo hemos hecho en los trabajos previos hasta ahora. Así que al final de cuentas tenemos claridad de que observaciones que se han planteado son necesarias y es la oportunidad para incorporarlo a la norma. Por lo tanto, lo que tenemos que concordar hoy día, senadores, es que nuestros asesores, con el Ejecutivo, la biblioteca, ¿no es cierto?, avancen ahora en el detalle del análisis respecto de todas estas observaciones y construyamos eventualmente los textos, ¿verdad?, que pudieran ser incorporados en la comisión mixta. No, yo creo que esto en otras normas de esta misma comisión ha sido un trabajo que nos ha permitido avanzar rápidamente y hacernos parte de la realidad. Así que yo creo que deberíamos tener ese mismo predicamento y concordar aquí con don Jorge, nuestro secretario, que haga las acciones de coordinación técnica pertinente para asegurar de que todas las inquietudes que hemos planteado, ¿verdad?, estén debidamente contenidas en esta discusión de lo que tenemos que abrir ahora. ¿Les parece? Carlos. Sí, Carlos. Activa el micrófono, Carlos. Ahí sí, es que estoy en otra sesión, por eso mi problema. Bueno, pero lo que quiero decir a Gonzalo es que se flexibilice, porque para evitar enredo en la mixta, lo ideal es que aquellos puntos que han sido, estos 4 de ahora, por ejemplo, queden abiertos los artículos efectivamente, no tener duda de eso. Y que yo creo que el espíritu de la comisión. Sí, perdón, Carlos, sí. Carlos, perdón. Sí. Yo creo que eso está fuera de discusión, senadores, ¿no es cierto? Que la discusión respecto de esos artículos, nosotros está contenido, ¿no es cierto?, toda la expresión respecto de su apertura, ¿verdad? Don Jorge sabe a lo que me estoy refiriendo, porque no es lo mismo plantear una cuestión lateral que el tema, ¿ah? Y por lo tanto, ¿qué alternativas tiene uno frente a la sala? Tiene que decir, mire, esto no está bien reflejado en lo que ha rechazado la comisión, rechacemos también esto. Lo ideal sería que eso no ocurriera en la sala, por eso que llegáramos con algún nivel de acuerdo, porque todo indica que lo de contenido sí estamos de acuerdo. Yo en la lista que presenta acá, Gonzalo, yo echo de menos, a lo mejor está resuelto de otra manera,
la obligación del Ministerio de Vivienda de establecer ciertas orientaciones, particularmente contables y otras, para efectos de que esto funcione. O sea, yo no sé si esto está resuelto bien en otros lados, tendría que volverlo a mirar, pero lo que miré, el Ministerio no tiene un rol suficientemente claro respecto a todo esto. Y no puede el Ministerio correrse, porque esto sigue siendo responsabilidad del Ministerio de la Vivienda mientras no se genera algún otro órgano. Entonces, a lo mejor yo estoy con poca memoria, presidente, pero creo que aquí hay un tema de que el Ministerio tiene que precisar. A mí me queda claro que las contabilidades de los condominios son un problema muy serio si no se establece un procedimiento formal desde el Ministerio, que se dice, esta es la norma, y esta ley debe obligar al Ministerio a hacer eso. Muy bien. Gonzalo. Sí, el tema de la contabilidad, creo que lo comenté en la última sesión de enero. Yo entendía que podía ser una materia, y que recojo el tema que dice el senador Montes de responsabilidad del Ministerio, que sea parte del reglamento de la ley, algo donde uno ahí entre a desglosar esa materia, más que en la ley tratar de dejar desglosado ese tipo de instrucciones. Sí, por supuesto. Entonces el reglamento de la ley, o que la ley mandate directamente que el reglamento de la ley establecerá... Que mandate al Ministerio. Es que bueno, al mandatar al reglamento de la ley está mandatando al Ministerio, que es quien tiene que redactar el reglamento de la ley. Correcto. Correcto. Don Jorge. Sí, a ver, es que quiero redondear para que quede explícitamente todo muy definido, porque como nosotros sabemos, para que en la mixta se pueda abordar una materia, tiene que haber evidentemente alguna divergencia subsistente. Entonces, si vamos nosotros a ver lo de la custodia y el depósito de actas de asambleas, que era uno de los temas que se planteó, porque, perdón, lo de los condominios tipo B y lo de la delimitación de vivienda de interés público y condominios sociales, eso está zanjado, eso va a la mixta, no hay problema, tenemos la norma rechazada, por ahí vamos a ir. Pero respecto a estos otros 3 temas que se han planteado, la custodia y depósito de actas de asamblea podría ser, ¿no es cierto?, que se reabriera el debate respecto al artículo 15, eso lo estuvimos viendo con Luis, con la Secretaría, y no sé si Gonzalo está en la misma línea. Habría que reabrir debate porque se aprobó la modificación respecto al artículo 15, inciso penúltimo. Entonces habría que reabrir para rechazar. Y respecto de la triada administrador, comité, asamblea, para que quede claro que el administrador está absolutamente sujeto insubordinado, habría que reabrir eventualmente el artículo 20, inciso primero, número 12, que también fue aprobado, de manera de rechazarlo para que por esa vía se pueda abordar el tema. Don Jorge. Ahora, el tema de la contabilidad lo acaba de decir Gonzalo, y don Carlos también estuvo conteste en que es una materia que no sería necesario especificarla acá porque se va a especificar en el reglamento. ¿No es cierto? Pero entonces, dado que esto último de la contabilidad se vería vía reglamentaria, sí sería necesario reabrir esas 2 normas que yo consigné para rechazarla. Entonces, si le parece a la comisión, yo no sé si Gonzalo quiere agregar algo respecto de esas normas, porque nos parece, ¿no es cierto?, con Luis, estuvimos viendo eso, que esas normas nos darían la posibilidad de ser rechazadas, de abordar estos temas que le inquietan a don Carlos. Sí, perfecto. Gonzalo, perdón, y cerramos ese capítulo. Estoy de acuerdo con lo que, presidente, estoy de acuerdo con lo que señala Jorge de la forma de poder entrar a las materias. Si se reabre la discusión en el artículo 20, y por lo tanto el 20 en el numeral 12 permite entrar en ese, el mismo artículo 20, el numeral 4, dice que es función del administrador llevar la contabilidad del condominio. Tal vez ahí se podría poner llevar la contabilidad del condominio conforme a las instrucciones que se establezcan en el reglamento de esta ley, una cosa así. Y que por tanto ahí queda reflejada la necesidad de que el reglamento de la ley fije instrucciones y que la contabilidad no se lleva a la pinta de cada administrador, digamos. Ya, pues me parece bien. Ahora, lo que sí, don Jorge, necesitaríamos aprobar la apertura, el rechazo, me refiero a esas 2 normas anteriores para facilitar la incorporación, ¿verdad?, de las modificaciones. ¿Habría acuerdo en ese sentido, senadores? ¿Hay acuerdo unánime? Acuerdo unánime. Acuerdo unánime. Perfecto. Entonces, para que quede claramente consignado, el tema de la custodia y depósito de actas, se reabre el debate respecto al artículo 15, inciso penúltimo, página 34,
de manera de rechazar esa modificación. Lo mismo respecto del tema del administrador, comité de asamblea, artículo 20, segundo número 12, página 41, ambos entonces quedan rechazadas las modificaciones de manera de poder abordar esa materia y como dijimos, la contabilidad es una materia que se verá a nivel reglamentario. Eso sería, señor presidente. Ok. Bien, don Jorge. Lo último entonces, Gonzalo, Vero, don Jorge, para los efectos del trabajo, ¿verdad? Técnico en esta etapa que nos viene ahora, para que se pueda articular, ¿no es cierto?, el trabajo técnico de todos nuestros asesores y las observaciones que hemos planteado en esta discusión. ¿Ya? Presidente, algo muy breve. Sí. Quería recordar algo que se va a consignar en el informe, que las modificaciones relacionadas con los artículos 44, 68, 77 y 103 deben ser objeto de aprobación con quórum orgánico, por referirse a materias de atribuciones de los tribunales y también atribuciones de las municipalidades. Quería consignarlo. No, está bien, está bien. Gonzalo. Presidente, muy de acuerdo con lo que lo que está acordando la comisión respecto a este trabajo de trabajar una propuesta de nueva redacción, pero hacer presente que ese trabajo son estas 12 materias más las que incorporamos hoy. Lo vamos a tratar de hacer con la mayor pieza posible, pero tampoco es un trabajo de una semana. Entonces, en ese sentido, que también este trabajo funcione en paralelo a que la comisión siga la tramitación de otros proyectos y que porque la próxima semana difícilmente podríamos llegar con una propuesta zanjada respecto a estas materias. Entonces, en ese sentido, tener el espacio de tiempo suficiente, acotado para que no se nos alargue esto innecesariamente, pero que pueda la comisión seguir funcionando en otras materias. Así es, Gonzalo, así está pensado. Bien, pues amigo, un saludo cariñoso y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, creo que hemos cerrado esta parte, ¿no es cierto?, adecuadamente para tratar de construir la mejor norma posible, así que me parece muy bien el camino. Un saludo cariñoso a todos, que estén todos muy bien y nos encontraremos en el Senado en cualquier minuto. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. La grabación se ha detenido. Chao, Jorge.